Bueno, retomemos acá donde nos encontramos. Vamos a abrir Photoshop. La clase pasada habíamos empezado a ver el tema de las capas, habíamos trabajado con el tema de las selecciones. Y bueno, yo les había dejado como tarea simplemente trabajar con lo que es la parte del águila y la imagen. Me falta darles la devolución, pero ya estuve viendo algunos trabajitos, quedaron todos muy bien. Así que vamos a continuar. Voy a agarrar una de las fotos con las que ya habíamos trabajado antes. Que sería este diseño. A ver. Ouch. Vamos acá, ponerle ocultar. Bien. Vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Profe, ¿ya está grabando? Sí, ya estoy grabando. ¿Qué pasó? Porque vi que agrandó la pantalla y no vi cómo lo hizo. Ah, fui acá en inicio, en configuración, y cambié la resolución acá en la parte de accesibilidad. Hacer todo más grande y ahí lo pasé al 125% para que se vean un poco mejor los textos. Y acá voy a hacer un poquito más grande también el puntero para que no lo pierdan en la pantalla. Es una opción del sistema operativo. Entonces, para quienes tenían las versiones más nuevas de Photoshop, teníamos esta herramienta dentro de Varita Mágica para la selección de objetos, y eso hacía la selección de una manera mucho más rápida, ya prácticamente estaba todo terminado. ¿Qué ocurría con quienes no tenían una versión más actualizada de Photoshop? O incluso, a pesar que tenemos la herramienta de selección de objetos y podemos seleccionar el sujeto y prácticamente Photoshop hace todo el trabajo por nosotros, eso no significa que siempre va a funcionar igual y Photoshop va a hacer la selección perfecta de todas maneras. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros usamos la herramienta de lazo magnético y rodeábamos el borde de la figura, nos íbamos a dar cuenta que algunas partes no las iba a eliminar de mi selección. Por ejemplo, voy a hacer una selección bien rápida. No me voy a preocupar por las partes que no se seleccionan porque la tarea de hoy va a ser cómo editar estas selecciones para mejorarlas. Ahí lo tenemos. Qué horror. Entonces, si yo voy con la herramienta mover y desplazo la imagen, vemos que obviamente hay partes que quedaron dentro, que son estas que se encuentran acá. Ahora, cuando nosotros hacemos una selección, una de las mayores incógnitas que tenemos es qué es lo que está seleccionado, o sea, qué es lo que tengo seleccionado dentro de mi foto. Por lo tanto, voy a hacer un clic acá en este icono que tiene dos flechitas. Eso lo que me va a permitir es expandir las herramientas para poder visualizarlo. Y desde acá
tenemos la herramienta de máscara de selección, donde hacemos un clic y me va a estar mostrando lo siguiente. En este caso me muestra en color verde el área que tengo seleccionada, como quien dice, el área enmascarada. Este tono nosotros lo podemos cambiar, ya que, por ejemplo, el fondo es verde y tener la selección verde quizás no me convence demasiado para ver la diferencia. Si yo quiero cambiar el color o la forma en que esta máscara trabaja, lo que debemos hacer es doble clic en este icono. En el momento que hacemos el doble clic, nos va a aparecer un cuadro de diálogo que se llama Opciones de máscara rápida. Entonces acá en el primer panel me dice el color indica y hay dos opciones: área de máscara y área seleccionada. Esto lo podemos cambiar. Si yo, por ejemplo, pongo áreas de máscara, presiono OK, al momento de volver a activar la máscara me dice, bueno, esto es lo que está, como quien dice, fuera de la selección. Porque fíjense, en los carteles dice área de máscara y áreas seleccionadas. En el caso del área de máscara sería lo que está fuera de la selección. Por ese motivo yo lo tengo áreas seleccionadas para que me diga, bueno, esto es lo que yo tengo seleccionado. Esto va a depender individualmente de cada uno cómo prefiera trabajarlo. Y si decir, bueno, quiero que me coloree la parte que no está seleccionada, o quiero que me coloree y me indique qué partes están en mi selección. En este caso yo prefiero que me muestre las áreas seleccionadas. Y debajo, donde dice color, hacemos un clic para que se abra el selector de colores. Entonces yo puedo elegir otro tono diferente. En este caso preferiría un tono como este, así como un rosa o un magenta. Le pongo OK. Cualquier cambio que haya hecho le pongo OK para que quede. Y para probar la máscara presiono nuevamente en este icono. Y ahí me lo muestra en este color. Entonces fíjense, acá tengo un mayor contraste y puedo ver la diferencia entre uno y otro. Perfecto. Hola Mariela, ¿cómo estás? Entonces acá es donde tenemos el área seleccionada. ¿Alguna duda hasta este punto con la máscara? ¿Cómo activarla? ¿Cómo desactivarla? Okay. Fíjense que si yo quiero sacar la máscara, aprieto el mismo botón. Un atajo de teclado, ya que en varias ocasiones cuando yo active la máscara no me van a ver con el cursor yendo a esta herramienta. Simplemente aprieto la letra Q del teclado, la letra Q, y ahí ya lo tenemos. Con la misma tecla, la Q de queso, activamos y desactivamos la máscara. Ya que muchas veces yo voy a estar trabajando y de repente van a ver que aparece de ese color. Significa que activé la máscara de selección. La voy a dejar activadita. No se olviden, cualquier detalle, algo que no se entienda o un pasito que se hayan perdido, me tienen que avisar. Me dicen, profe, ¿lo puedo volver a repetir? O no llegué o no lo entendí. Ya que lo que son las máscaras, estas son máscaras de selección. Vamos a tener otros tipos de máscara también. ¿Sí? ¿Cómo no? Donde están las herramientas, tengan en cuenta este detalle. La mayoría de las veces ustedes van a tener las herramientas así apiladas, una encima de la otra. Y la herramienta es la que se encuentra abajo de donde tenemos el color frontal y el color de fondo. Para que la podamos ver mejor, en la parte superior del panel de herramientas, donde se encuentran las dobles flechas, yo le hice un clic, entonces de esa manera las herramientas se ven un poquito más grandes. Y sería este icono que se encuentra acá. De los dos que se encuentran acá, el de la izquierda. Pero fíjense que está debajo de
color frontal y color de fondo. Es el primero. Este botón les va a funcionar cuando haya una selección activada. Yo, por ejemplo, acá no tengo ninguna selección hecha. Hago clic y no pasa nada dentro de la imagen. Pero acá en el panel de capas me está mostrando que está la máscara de selección activada, porque me muestra el color, en este caso el color lila. Si mi máscara fuera de color amarillo, por ejemplo, entonces se vería todo amarillito. Entonces sí o sí tiene que haber una selección hecha. Ahí hacemos un clic y ahí queda activada. Ok. Perfecto. Bien. Bueno, ahora viene la parte importante. Obviamente nuestra selección... Hola Mica, buenas tardes. Hello. Vamos a volver a activar acá la máscara. ¿Para qué nos sirve la máscara? No solamente para indicarnos la selección que está hecha, sino que además, recuerden, para poder acercarnos, yo acá voy a usar Alt y la ruedita del cursor. Si a ustedes les gustan los atajos de teclado, Control más o Control menos. Entonces, yo sé que la selección la hice desprolija a propósito, pero fíjense que hay partes que obviamente están fuera de mi selección. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos ver qué es lo que quedó seleccionado, qué es lo que quedó afuera, e incluso qué es lo que quedó mal seleccionado también, de decir, bueno, de repente agarró un pedacito de maleza del fondo. Dentro de todo, no sobra nada, sino, excepto estas partes de adentro que sí sobran, pero fuera de la silueta no sobra nada. Simplemente me faltan partes de la selección. ¿Qué es lo que voy a corregir ahora? Así como está la máscara activada, hay dos herramientas que me permiten corregir la selección. Voy a ocultar el navegador. Más que ocultarlo, lo voy a sacar directamente. Pues. Un segundo. Ahora sí, bueno, no me alcanza la pantalla. Necesito un monitor más grande. Dentro de la barra de herramientas, recuerden que ustedes lo van a tener así, uno debajo del otro. Por un lado tenemos lo que es la herramienta pincel y por el otro lado tenemos la herramienta borrador. Haciendo un clic en la herramienta pincel les va a aparecer un círculo, ¿sí? Que tiene el cursor, toma la apariencia de un círculo. Y cuando seleccionen la herramienta borrador también les va a aparecer ese mismo círculo. O sea, no es que hay una diferencia visual entre una herramienta y la otra. Una vez que yo seleccioné el pincel, que tiene también su atajo de teclado, que es la V larga, el borrador también tiene su atajo de teclado, que es la E, ¿sí? La letrita E. Si yo, por ejemplo, me posiciono acá, voy a volver a hacerlo más grande. Si yo dejo el cursor un segundo, fíjense que me dice editar en modo estándar y entre paréntesis ahí me muestra el atajo de teclado también, que era el que yo les mencionaba, que era la letra Q. Entonces, ¿por qué vamos a usar estas herramientas? Por un lado tenemos el pincel. Así como está, antes de mostrarles las propiedades del pincel, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Voy con el pincel y fíjense que está pintando, pero está pintando con este color que yo seleccioné, que era el color ese medio lila. Entonces vemos que con el pincel estamos pintando utilizando el mismo color que le dimos a la máscara. Si mi máscara es de color amarillo, entonces voy a estar pintando en color amarillo. Si es verde, voy a estar pintando en verde. Vamos a ver qué es lo que hace la herramienta borrador.
paso por acá y vemos que no ocurre absolutamente nada. A diferencia del pincel, que yo pasaba por acá y lo pintaba. ¿Qué pasa si yo lo paso el borrador por donde tengo la máscara hecha? Cuando lo paso por donde tengo la máscara hecha, vemos que está borrando. ¿Pero qué es lo que borra? No me borra la foto, sino que me está borrando la máscara que yo tengo hecha. Entonces fíjense la diferencia entre trabajar, por ejemplo, con el borrador dentro de una máscara y trabajar con una foto directamente. Cuando habíamos hecho la imagen de la foto del águila, para borrar las partes que sobraban, nosotros usamos el borrador. Si yo agarro una imagen cualquiera y voy con la herramienta borrador y empiezo a borrar, estoy borrando la foto. Se ve blanco porque el color de fondo es blanco. Entonces acá con la gomita, con el borrador, estoy eliminando los píxeles de esta foto. Y con el pincel estoy pintando según el color que se encuentra acá con el color frontal. Si de repente el color frontal yo lo cambio y le pongo otro color, estoy pintando con ese color. ¿Sí? Esto es importante que sepan la diferencia. Acá yo estoy en la capa común, trabajando encima de la imagen. Entonces estoy creando píxeles de estos colores. ¿Sí? Como si agarrara una revista, un fibrón y empiezo a dibujar encima. En cambio, cuando estoy trabajando con esta máscara de selección activada, tienen un comportamiento diferente. Entonces, el pincel me está permitiendo corregir esta selección. ¿Por qué me está permitiendo corregir esta selección? Porque lo que estoy haciendo ahora al pintarlo es agregar con el pincel las partes que me quedaron afuera de mi selección. Entonces yo acá estoy mejorando esta selección. Fíjense que la parte del sombrero no estaba antes. Voy a sacar esta máscara y fíjense cómo está seleccionado, que antes no estaba. Vamos a otra parte de la foto que no está acá. Por ejemplo, en esta parte. Acá, si se fijan bien, la parte del vestido, todo esto no está seleccionado. E incluso acá vemos que no lo está. Vamos a activar la máscara y ahí me muestra. Esto está fuera de mi selección. Vamos con el pincel. Voy con el pincel, pintando todo por acá. Ahí estaría. Voy a sacar la máscara y fíjense cómo ahora quedó la selección un poco mejor. Obviamente tiene algunos detalles, pero vamos a ir viéndolo de a poquito, ¿sí? Entonces ahí se activa y se desactiva la máscara. Entonces con el pincel estoy corrigiendo esta máscara y estoy añadiendo las partes que faltan. ¿Cómo vamos hasta acá con la herramienta pincel y borrador? ¿Se está entendiendo la diferencia de usarlas con las máscaras o de usarlas con una foto común? ¿Cómo vamos? Ok. Bien. No, o sea, yo abro la foto, en este caso abrí la foto y estoy modificándolo sobre la foto. O sea, esta es una de las imágenes que yo les compartí en la clase 1, entonces abrí la foto y simplemente estoy trabajando sobre esa imagen. Si vos necesitas trabajar con una hoja que debe tener un tamaño específico, entonces cuando haces el archivo nuevo, acá
le estableces las unidades con las que vas a trabajar. O sea, vos previamente ya tenés que saber si vas a trabajar con centímetros, con milímetros o con píxeles. Porque si de repente yo voy a armar una publicidad, por ejemplo, para Instagram, y vamos a ponerle, para que sea cuadradita, 1080 por 1080. Supongamos que ya le establecí las medidas. Y digo, bueno, va a ser una publicidad para Instagram, 1080 por 1080. Y después le cambio las unidades de medida. Yo acá lo establecí en milímetros. Y después lo cambio y digo, bueno, pero como es una imagen para red social, tengo que trabajar en píxeles. Pues esta medida es en píxeles. Si yo pongo las medidas primero y después cambio las unidades, las medidas se actualizan. Si yo no me fijé en este detalle y le pongo crear, mi documento va a tener estas medidas. Entonces, si ustedes tienen que trabajar en una medida específica, primero establecen las unidades, píxeles, centímetros, milímetros, las unidades con las que vayan a trabajar, y luego establecen los valores de ancho y de alto. De esa manera, después, cuando estén trabajando, no hace falta que vayan y tengan que editar después el tamaño, porque ya van a estar trabajando en el tamaño correcto. Exacto, o sea, vos cuando abrís una imagen, la abrís directamente. O sea, yo si por ejemplo voy a archivo, abrir, y elijo esta foto y le pongo abrir, me lo va a abrir en este tamaño. Porque yo no les digo el tamaño de hoja en el cual voy a estar trabajando. Por ejemplo, vos me estás mencionando el tamaño carta. Entonces si yo voy a archivo, nuevo, acá en imprimir, elijo tamaño carta, me queda ya la hoja en blanco y acá traigo la imagen. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? La foto que yo les envío tiene un tamaño. Si ustedes crean un documento nuevo y acá pegan la foto, obviamente les va a quedar distinto. Por eso yo les digo, en este caso, abran la imagen. Yo acá fui a archivo, abrir. O sea, abrí esta foto para trabajar sobre esta foto con el tamaño de esta imagen. Ok. En algunos casos sí. Si por ejemplo vos tenés que hacer el proyecto y te dicen, no, quiero usar un tamaño carta porque quiero armar quiero hacer un collage de imágenes o poner varias fotitos y quiero después enmarcarlo, entonces ahí sí, lo armás y vas colocando las imágenes y les vas cambiando el tamaño. Pero en estos casos siempre lo abrimos directamente. Igualmente yo les voy a decir si en algún momento hay que hacerle un cambio de tamaño. Ok. Quiero que vean este detalle, me voy a acercar un poquito más, porque hay algo que se llama dureza del grosor, o sea, dureza del pincel, dureza del borrador, porque hay muchas herramientas que comparten propiedades, comparten valores. Si nosotros hacíamos clic derecho, fíjense que un detalle con esto. Si yo clic derecho fuera de donde tengo la foto, me aparecen distintas opciones. Estas opciones son para cambiar el color del fondo que tenemos acá en Photoshop. En este caso yo tengo un color fondo que es gris oscuro, pero si a mí me molesta trabajar con un fondo oscuro, lo puedo cambiar, ya sea por un gris claro, un gris medio, gris oscuro. Si pongo seleccionar color a medida, de repente digo,
me gusta trabajar, no sé, me gusta el amarillo y me gusta trabajar con este tono de color. Entonces trabajas con ese tono de color, ¿sí? Yo hago clic derecho afuera y lo voy cambiando. En este caso yo lo dejo por defecto, más que nada porque me gusta este tono de color, ¿sí? Entonces fíjense que yo hago clic derecho afuera con cualquier herramienta. Si yo voy, por ejemplo, acá con el lazo magnético, lo mismo. Si voy con el borrador, igual. Salen estas opciones. Pero al hacer clic derecho con el pincel sobre la imagen, ahí aparecen las propiedades del pincel. Y tenemos dos opciones. La única opción que les mostré en la clase pasada fue la del tamaño, ya que no siempre vamos a estar trabajando con este tamaño de pincel, ya que en algunas áreas que son más pequeñas y yo necesito un pincel más chiquitito, voy a tener que cambiar el tamaño. Si yo me posiciono acá dentro del recuadro, esto es para quienes trabajan con el mouse, hacen un clic para activar el tamaño, un clic solito, con el botón principal, con el izquierdo, y fíjense cómo queda activado, o sea, aparece un recuadro azul alrededor. Eso significa que lo que es el cuadrito de valores de píxeles está activado. Y con la rueda del mouse vamos cambiando de a uno los valores, ya que puede ocurrir que de repente vamos acá en el manejador, en el triangulito, y cuando queremos mover, supongamos que voy de 40 y digo, bueno, quiero pasar al 41. Y capaz de repente lo moví un poquito y salto al 49. Entonces con la ruedita puedo ir un poquito más en bajarlo de a poquito, de a uno. O también puedo ir acá y escribir directamente el valor. Eso también puede ser. Entonces vimos cómo cambiar lo que son las dimensiones, o sea, el tamaño del, en este caso, el pincel. Si fuese el borrador es lo mismo. Este es el tamaño del borrador. Hago clic derecho y yo puedo hacerlo más grande o más chiquito. Pero fíjense que comparte las mismas propiedades, tamaño y dureza. Voy al pincel otra vez, tamaño y dureza. Ahora, entonces acá lo que es tamaño ya se sobreentiende que es las dimensiones de la herramienta. ¿Qué pasa con la dureza? ¿Qué es esto? Dureza 6%. La dureza lo que me va a permitir cambiar es el borde, o sea, el contorno, cómo se va a estar comportando el contorno de esta herramienta. ¿Qué quiere decir? Fíjense, la dureza voy a cambiarlo. Lo voy a poner totalmente en 0 para que vean. Acá tengo la dureza. Vamos a hacerlo acá en esta parte que es un poquito más oscura. Esta es una dureza de 0%. Y si se fijan, los bordes están como desenfocados, se ven medio borrosos. Eso es lo que controla la dureza. El borde, o sea, el contorno externo, se va a ver un poco más borroso, más suave. Vamos a cambiar la dureza ahora al 100%. Y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Teniendo la dureza al 100%, fíjense que los contornos, los bordes, están mucho más definidos. Así es como se comporta la dureza. Esta es la dureza de un pincel, de un borrador o de cualquier otra herramienta. Por ejemplo, acá tenemos una que se llama tampón de clonar, que también tiene las mismas propiedades y se comporta de la misma forma. Entonces la dureza, lo que cambia es el comportamiento del borde. Si va a ser un borde más desenfocado o un borde más definido. Por lo tanto, acá al momento de trabajar con la herramienta pincel debemos modificar la información de la dureza, ya que si trabajamos con un valor demasiado pequeño, como en este caso 0%, lo único que vamos a conseguir es que al momento de pasar sobre el borde sobresalga esta selección y estaríamos seleccionando partes de más. Así que la dureza la vamos a llevar, pero no la vamos a dejar en 100%, ya que en varias ocasiones
nos va a ocurrir que lo único que vamos a conseguir es que se genere como una línea punteada, como si estuviera mordida la selección, y eso tampoco queda muy prolijo. Entonces vamos a disminuir y trabajaremos seguramente entre 90 y 95%. Entonces generamos bordes un poco más definidos, pero no tan remarcados. Y vamos corrigiendo la selección. Lo mismo ocurre con la herramienta borrador. Si yo de repente, vamos a ir un poquito más abajo, supongamos que al momento de corregir la selección, de repente se nos fue el pincel y seleccionamos o pintamos un área que no queríamos. Entonces con el borrador también tenemos las opciones, no solamente el tamaño, sino la dureza. Recordemos que vamos a disminuir el valor de la dureza para que no quede el 100%. Y vamos eliminando las partes que no queremos que queden seleccionadas. Vamos a alejarnos un poco y, como podemos ver, voy a sacar la máscara, voy a hacer un clic acá en la máscara para sacarla. Voy a copiar esto que está seleccionado y voy a abrir, vamos acá, vamos a abrir acá, este fondo. Vamos a pegarlo y acá podemos ver que hay partes de la foto que todavía se siguen visualizando, partes del fondo. Vamos a cerrarlo, vamos a poner, no, lo voy a poner un paso atrás, ahí está, para eliminarlo. Con la máscara, vamos a volver a activar la máscara de selección, podemos ir con la herramienta borrador y eliminar aquellas partes que no deseamos que queden dentro de nuestra selección. Y vamos pasando la herramienta al borrador y vamos quitando esas partes que no deseamos. Por ejemplo, en esta sección necesitamos hacerlo un poco más pequeño el tamaño del borrador y podemos achicarlo. Otra cosa que podemos hacer, acá podría hacerlo más pequeño, pero en vez de hacer eso voy a pasar el borrador directamente y lo mismo acá. Vamos a cambiar el tamaño. Ahí está. En estas secciones que quedan, si se fijan bien, las estoy sacando de la selección. Voy con la herramienta pincel para recuperar estos pedacitos de foto. Y ahí va quedando. Y trabajamos siempre en conjunto con el pincel y el borrador. Ahí estaría, más o menos lo voy a dejar hasta este punto. Vamos a sacar la máscara de selección, vamos a copiar, control C y control V nuevamente. Entonces vimos con la herramienta borrador podíamos eliminar esta parte. ¿Qué ocurre? Lleva mucho tiempo hacer todo esto, ir con la herramienta del borrador, activarla, cambiar el tamaño, borrar, si me equivoco, regresar con pincel para recuperar la parte que eliminé accidentalmente. Para poder solucionarlo, hay otra herramienta dentro del grupo de selecciones que nos va a permitir sacar, o sea, extraer partes de una selección que no queremos. No se olviden siempre de este detalle. Lo que está a color, en este caso con magenta, que fue el color que seleccioné, es lo que está dentro de mi selección. Y estoy incluyendo estas partes. Entonces yo lo que tengo que ver es cómo quitar esta sección de mi selección actual.
Dentro de las herramientas de selección, acá tenemos la herramienta de marco, acá están los lazos, acá están otras herramientas de selección, selección rápida y varita mágica. Dentro de cada una podemos ver que hay opciones que se repiten a lo largo de esas herramientas. Acá también las tenemos. Dentro de varita mágica también se encuentran. Estas opciones nos permiten crear una selección nueva, añadir una selección, restar una selección y crear una intersección. Yo en este caso necesito sacar esta parte. Voy a ir con selección rápida. ¿Por qué no con varita mágica? Recuerden que varita mágica hacemos un clic en un píxel y lo que hace el programa es seleccionar aquellos píxeles que son similares. Entonces, si yo hago un clic acá, este es un verde claro. Acá tengo un verde intermedio, un verde que es un poco más oscuro, y acá los píxeles casi son negros, y acá son prácticamente blancos. Entonces, fíjense la diferencia de tonalidades de verde que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, casi 5 tonos distintos de verde. Entonces, varita mágica en esta sección no me serviría. Ahora, selección rápida, lo que va a hacer es que en el momento que hagamos un clic, mantengamos presionado el botón izquierdo, o sea, el botón principal, podemos seleccionar varios píxeles que sean similares. Pero no lo hacemos con un clic como varita mágica, sino que mantenemos presionado y vamos arrastrando. O sea, vamos seleccionando las áreas. ¿Qué ocurre? Yo esta parte quiero eliminarla de mi selección. Entonces acá tenemos selección nueva, significa que voy a eliminar la selección actual y crear una nueva. Añadir selección, o sea, a lo que está seleccionado le voy a agregar algo más. Y por último, restar selección, que es la que vamos a usar ahora. Voy a hacer un clic, me aproximo acá, mantengo presionado el botón principal y sin soltar arrastro. Esta herramienta, voy a volver un pasito atrás, tiene un problema, o sea, selecciona demasiados píxeles. Y podemos ver que acá me seleccionó un montón, acá casi no tanto, pero acá un montón de áreas que yo no quiero que seleccione. Pero ya la herramienta hizo el trabajo más grande y yo lo que tendré que hacer para corregir estas selecciones es activar la máscara, ir con el pincel y corregir las distintas secciones. Dice, bueno, esto que quedó afuera vamos a volver a incluirlo. Y si hay algo que quedó de más, con el borrador lo elimino. Entonces ahí lo tenemos. Esta sería una opción. Vamos a volver varios pasos atrás para recuperar como lo teníamos antes. Ahí está. Ahí lo tenemos incluido. Hay una herramienta que va a hacer ese proceso mucho más fácil, porque fíjense que yo tuve que volver a usar la herramienta del borrador. El borrador y el pincel son más que nada para ajustar algunos detalles, pero no para hacer todo el trabajo completo. Voy a ir acá en el lazo y voy a seleccionar el lazo magnético. Y del lazo magnético me voy acá en las propiedades y voy a seleccionar la opción restar selección. Hago un clic acá en el contorno y voy a seguir los bordes. Si veo algún punto que quiero eliminar, con retroceso lo vamos borrando. Y ahí lo voy marcando. Regreso al punto inicial, hago un clic y ahí me queda la selección hecha. Voy a activar la máscara y fíjense que no es tanto lo que hay que corregir. Sí hay que corregir algunas partes, pero no es demasiado la corrección que hay que hacer. Ahí estaría.
Si yo, por ejemplo, ahora lo agarro, o sea, agarro esta foto, edición copiar, edición pegar, podemos ver que ya eliminamos, esto lo habíamos eliminado con el borrador, y acá eliminamos, usando la herramienta lazo magnético. Vamos a volver para atrás, deshacer y deshacer. Regreso nuevamente acá en la foto. Supongamos que yo quiero guardar esta selección para usarla más adelante. Yo si este archivo lo cierro sin guardar, obviamente esta selección que tengo hecha se pierde. Entonces lo que vamos a hacer son dos pasos. Paso número 1, voy a guardar esta selección que está hecha. Y después, paso número 2, tengo que guardar el archivo en formato de Photoshop para que me almacene esta selección creada. Voy acá, menú selección, voy a ir acá donde dice guardar selección y acá le voy a poner silueta. Listo. Entonces acá después voy al menú archivo, guardar como, y lo voy a guardar con el nombre Foto A. Y ahí lo tenemos. Voy a cerrar todo. Y voy a abrir el archivo. Vamos a archivo, abrir. Foto A. En el momento que lo abrimos, la selección no va a aparecer. Así que voy a ir al menú selección. Y lo que voy a hacer es cargar la selección. Y acá me aparece silueta. Pongo OK y ahí tengo la silueta ya armada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que volver a pasar por todo el proceso de selección, ya que esto va a quedar almacenado. Vamos a copiarlo. Vamos a abrir esta foto, foto A, y lo voy a pegar acá. Ahí estaría. No solamente lo puedo pegar ahí, sino que puedo abrir otra foto distinta y pegarlo acá también. Pegar. Y ahí lo tengo. Ahora, vamos a revisar las capas. En las capas podemos ver esta miniatura. Lo que es el tamaño de las capas lo podemos cambiar haciendo clic derecho en un espacio vacío. Y acá tenemos distintas opciones. Miniatura pequeña, miniatura mediana y miniaturas grandes. O sea, dependiendo de la foto, si yo quiero visualizarla mejor, puedo cambiar su tamaño desde acá. Entonces, acá podemos ver que tenemos esta imagen. Yo tengo ya mi selección hecha. Si necesito hacer alguna corrección, supongamos que hay algo que sobra en la imagen, puedo ir con la herramienta borrador y acá borrarlo. Achico, vamos cambiando el tamaño y puedo estar borrando. Entonces, por lo que es la parte de borrado, no voy a tener ningún inconveniente. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo eliminé algo de más? Estaba probando y de repente borré toda esta parte. Guardo el documento, guardar, lo guardo con el nombre, le voy a poner fondo foto B y lo cierro. Al momento de abrirlo, puedo ir acá en recientes o ir a archivo, abrir y buscarlo. Me encuentro con este detalle. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero recuperar parte de la información perdida? En este caso no puedo hacerlo, porque la herramienta borrador elimina estos píxeles y yo no los puedo recuperar. Por ejemplo, elimina parte de la piel, parte de la ropa. Entonces, la única opción que me queda es eliminarlo y volver a hacerlo.
Para estos casos hay una opción que se llama máscaras de capa. Voy a eliminar esta capa, acá está activada, y voy a hacer un clic en este tachito. ¿Desea eliminar? Le voy a decir que sí. Voy a regresar a mi foto original. Así como está, en la parte inferior vamos a encontrar un icono que es muy similar al icono de máscara de selección, pero en este caso lo vamos a encontrar acá en el panel de las capas. Este icono se llama máscara de capa o máscara vectorial. Voy a hacer un clic y podemos ver que a la derecha de mi capa principal se acaba de crear otra capa nueva. Si nos fijamos bien en la diferencia con la miniatura de la capa y la máscara, podemos ver que donde se encuentra el color negro es la parte que se eliminó de la foto. Tengan presente ese detalle. Y lo que está en color blanco es la parte que podemos visualizar de nuestra imagen, ¿sí? ¿Por qué les digo este detalle? Hay que tener muy presente estos dos tonos de color, porque vamos a ver más adelante qué utilidad le podemos dar con otra herramienta, que va a ser la herramienta degradado. Fíjense también otro detalle, que acá está seleccionada la máscara. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tenemos estos bordes blancos que me van mostrando qué es lo que está activado. Si yo hago un clic en la capa, fíjense cómo estos marquitos ahora se posicionan sobre la capa. Así como está, voy al menú de edición, copiar, voy acá y lo voy a pegar, o sea, tal cual como había hecho antes. Y fíjense que trae la capa junto con su máscara. Voy a volver a hacer lo mismo que en el anterior, pero esta vez voy a activar la máscara antes de hacer cualquier otra cosa. Una vez que activo la máscara, quiero que centren su atención un momento acá en los colores, color frontal y color de fondo. Tenemos blanco y negro. Si yo regreso a la miniatura de la capa y hago un clic, ahí me muestra negro y blanco. Fíjense en el orden. Una vez que activé la máscara, voy con el borrador y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a sacar algunas partes de la foto. Voy a guardar este trabajo y lo voy a cerrar. Listo. Vamos a volver a abrirlo. Y ahora, ¿qué pasa? Habíamos visto previamente que nosotros no podíamos recuperar píxeles eliminados, pero si yo tengo activada la máscara, ¿qué pasa? El color blanco me muestra la silueta, el color negro es lo que está eliminado. Entonces voy a ir con la herramienta pincel, vamos a cambiar un poquito el tamaño y voy a pintar. Vamos a ir acá, vamos a hacer esto un poco más pequeño y acá pincel. Y vamos pasando y podemos ver cómo vamos recuperando parte de la foto. Esto lo hacemos gracias a la máscara que se encuentra acá. Lo que me permite hacer es recuperar partes de la imagen original. Si yo mantengo presionado, fíjense que estoy recuperando partes del fondo. Voy a volver un pasito atrás, deshacer. Ahí está. Si de repente yo me puse a pintar y de repente recuperé partes que no tenía que recuperar, por ejemplo toda esta parte de acá, puedo ir con la herramienta borrador y eliminar aquellas partes que sin querer traje de más. Esa es la ventaja que tiene la máscara de capa
ya que yo puedo volver a traer partes de la imagen que sin querer eliminé con el borrador. No importa que el documento esté guardado y lo vuelva a abrir. Yo siempre voy a poder recuperar esos datos. Así que lo que van a tener que hacer ustedes de tarea va a ser las imágenes, la foto A, pasarla al fondo que corresponde. Y después la foto B, pasarla al fondo que corresponde. Fíjense que en este caso van a tener que seleccionar la silueta del muchacho para poder pasarla a esta foto. Eso se lo voy a dejar de tarea para que lo vayan haciendo. Dentro de la carpeta del Google Drive de la clase del día de hoy se van a encontrar con 3 carpetas. Capas seleccionadas automáticamente, Collage 3 y otra carpeta que dice Trabajo con capas, Los Simpsons montaje. Tanto capas seleccionadas como trabajo con capas vienen con un PDF, vienen con un archivo de Photoshop con el cual ustedes van a estar trabajando y el PDF que los va a estar guiando paso a paso con lo que tienen que realizar. En este ejercicio vamos a poder ver cómo es que se utilizan las capas. Por ejemplo, acá se encuentran lo que sería la imagen de Homero, la imagen de Lisa, la imagen de Marge, ubicados en una posición distinta. Para poder trasladarlos, nosotros tenemos distintas capas que pertenecen a cada uno de los personajes y cada uno de los elementos que se encuentran en la fotografía. Entonces yo, por ejemplo, tengo que desplazar a la figura de Marge, tengo que activar la capa correspondiente. Voy a abrirlo para que lo veamos. Entonces, acá, si yo, por ejemplo, quisiera desplazar esta imagen, tengo que buscar en la lista de capas dónde es que se encuentra dicho elemento. Hacemos un clic para activar primero la capa y luego con la herramienta mover, una vez que tenemos la capa correspondiente activada, ahí recién podemos desplazarlo. ¿Qué ocurre si yo tengo que seleccionar a Homero? Fíjense en este detalle, la capa de Marge es la que todavía está activada. Entonces, por más que yo me posicione sobre la imagen de Homero, voy a estar desplazando solamente el elemento que se encuentra en la capa activada. Si yo quiero desplazar la figura de Homero, tengo que ir sí o sí a la capa correspondiente. Una vez que lo tengo activado, ahí recién podemos desplazarlo. Algo que nos recomienda es cambiar el nombre de cada una de las capas para poder reconocerlas. En este caso, el tamaño de las capas me permite ver la información que tenemos dentro, pero no siempre vamos a tener este tamaño en grande. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es doble clic en el nombre de cada una de las capas y cambiarlas por el nombre correspondiente. De esa manera vamos a poder identificarlas mucho más rápido, dependiendo del tamaño de las capas. En este caso, como es un tamaño grande, no voy a tener tanto problema. Una vez que le asignamos los nombres y los posicionamos, esta opción de propiedades de capa, para poder cambiarle el nombre, yo por ejemplo voy acá, voy a hacer clic derecho sobre el nombre. Fíjense que arriba de todo tengo opciones de fusión, buscamos en la lista, acá tengo una flechita más abajo, donde parecía que tenía más opciones, pero ahí están, tardaban en cargar. Pero esta opción que se encuentra acá de propiedades de capas es más que nada para la versión CS3 de Photoshop, así que puede ser que no la encuentren. Pero si yo hago clic derecho acá, sobre la miniatura, fíjense que tampoco aparece, simplemente aparece opciones de fusión. Pero nada que me permita cambiar el nombre de mi capa. Entonces vamos a ponerle acá las miniaturas chiquititas. Una vez que los elementos están posicionados, nos va a quedar de esta forma. Y obviamente vamos a tener que cambiar el orden de algunas imágenes.
Por ejemplo, en este caso vemos que Lisa está tapando a Homero y que Marge está tapando a Lisa. Para cambiar el orden de las capas, nos dice que va a aparecer una línea la cual me va a indicar la posición donde se va a encontrar esa capa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que Homero quede delante de Lisa, tengo que ir a la capa correspondiente de Homero, mantener presionado y sin soltar, buscar dónde es que se encuentra la capa de Lisa. Por ejemplo, la capa de Lisa está acá arriba. Entonces, mantendría presionado y sin soltar, arrastro hasta arriba. Fíjense que aparece una línea azul. Esta línea me está indicando dónde se va a posicionar esta nueva capa. Entonces, si yo lo quiero encima de Lisa, esta línea tiene que estar por encima de la capa de Lisa. Cuando suelto el botón, tengan presente que es el botón principal, o sea, el botón izquierdo. Entonces, ahí ya cambiamos el orden de las capas. Fíjense que, por una cuestión de orden, Homero está debajo de la capa de Marge. Entonces yo, si quiero, puedo continuar subiendo. Todo depende de la posición donde yo lo quiera colocar. Luego de haberle cambiado todas las posiciones, fíjense cómo tienen que quedar, nos recomienda que, para que quede mejor, ocultemos la capa donde están estas líneas blancas, que nos servían como guía. Esas líneas están dibujadas, pero están en capas. Tenemos línea de Marge, Lisa, Homero. Entonces, si yo, por ejemplo, me posiciono acá donde están los ojitos, puedo mostrar y ocultar los elementos. Acá, por ejemplo, lo estoy visualizando. Hago un clic en el ojito, fíjense que dice líneas Marge, que serían estas que están acá. Así que voy a hacer un clic en el ojito y vemos cómo se oculta. ¿Sí? De esa forma le sacamos las líneas. Obviamente, hasta que no las acomodemos, no las saquen. Una vez que ya está, es simplemente archivo guardar, porque no se olviden que esto es un archivo que ya está en formato Photoshop. Así que simplemente guardan la actualización. Y después lo van a entregar. Bien, yo lo voy a estar cerrando sin guardar absolutamente nada. Y ahora vamos a ver el otro trabajo que dice capas seleccionadas automáticamente. Primero hacen el de los Simpsons y luego vamos a este. Igual que el anterior, vamos a tener un PDF. Vamos a abrirlo. Este lo voy a cerrar. Y voy a abrir el PDF correspondiente. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, donde teníamos el nombre de los personajes o la miniatura con los personajes, en este caso tenemos piezas de rompecabezas, que obviamente los vamos a tener que acomodar. ¿Qué pasa con estas piezas? Yo no puedo ponerle un nombre a cada una de estas piezas. Pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4, porque tengo un montón de elementos y es un poco más complicado tratar de identificarlas. Yo le puedo cambiar acá el tamaño de las capas para visualizarlo, pero aún así no los puedo identificar, ni siquiera mirando las miniaturas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo tengo que seleccionarlas, podemos mostrar y ocultar los elementos, pero tendría que ir una por una, fijándome, mirando la pantalla, para ver cuál de todos estos elementos se está ocultando y mostrando. Es una pérdida de tiempo. Entonces, hay una herramienta que se puede activar solo si tenemos la herramienta Mover seleccionada en este momento. En la parte superior tenemos esta opción que dice seleccionar automáticamente. Hacemos un clic y en el momento que hacemos un clic, por ejemplo, yo voy a hacer un clic acá en esta pieza. En el momento que hice un clic, automáticamente me apareció resaltada la capa correspondiente. Si hago un clic acá, por ejemplo en Marvel, vemos cómo se está activando la otra capa. Entonces, teniendo este check activado, no hace falta que yo tenga que ir probando capa por capa a ver dónde está cada uno de los elementos. Simplemente, haciendo clic, los voy arrastrando.
Bueno, como se podrán imaginar, hay que armarlo. Así que una vez que más o menos sabemos dónde va a ir cada una de las piezas, vamos a posicionarlas. ¿Cómo hacemos eso? Para poder rotar los elementos, nosotros tenemos que hacer uso de la siguiente opción. Desde el menú edición, transformación libre. Nosotros la habíamos utilizado en la clase anterior para escalar, o sea, cambiar el tamaño de un objeto. En este caso yo no quiero cambiar el tamaño, simplemente quiero girarlo, porque las piezas, el tamaño está bien. ¿Cómo hacemos para girarlo? El cursor lo colocamos afuera. Fíjense que estando fuera, o sea, no encima de ninguno de estos controladores de tamaño, simplemente estando fuera, fíjense que el cursor tiene como una curvita. En caso de la grabación no se vea, ustedes pruébenlo, vayan probando la herramienta y vamos girándolo. Una vez que hacemos una modificación, luego apretamos Enter para confirmar. Y ahí trasladamos la figura. Una vez que lo colocamos, fíjense que yo trato de moverlo, pero es como que es como que se está pegando a otros puntos. Con las flechas del teclado podemos desplazar el objeto. Otro detalle, las flechitas del teclado funcionan porque yo estoy trabajando con la herramienta Mover, si no las flechitas no funcionan. Y así con cada una de las piezas. Edición, transformación libre, y acá lo vamos cambiando. Es simplemente rotarlo, no hay que escalarlo ni nada. Y con la flechita del teclado lo vamos posicionando. En vez de ir a edición, transformación libre, tenemos el atajo de teclado que es Control T. O sea que mantenemos presionada la tecla Control y sin soltar presionamos una sola vez la letra T. Entonces vamos a hacer un clic acá, Control T. Podemos ir posicionándolo. Y una vez que está bien, presionamos Enter para confirmar. No tenemos que olvidarnos de la tecla Enter. Como siempre les digo, los atajos de teclado no es obligatorio que ya los estén aprendiendo, pero es una muy buena recomendación a futuro. Fíjense que ni siquiera pierdo tiempo en ir al menú Edición. Hago Control T y ya le estoy cambiando el tamaño. Perdón, ya lo estoy girando en este caso. Y ahí Enter. Así como tenemos la opción de seleccionar automáticamente, si observamos acá, hay una opción que dice mostrar controles de transformación. Si yo lo activo, ni siquiera tengo que ir a la opción de transformación libre, porque ya en el momento que seleccionamos los objetos, me van a aparecer los manejadores para cambiarle el tamaño. Fíjense que queda activado. Voy a hacer un clic acá. Automáticamente en el momento que lo seleccione ya me aparecen los transformadores. Y así lo completamos todo. Una vez que ya está completo, igual que en el de los Simpsons, como recomendación yo esto lo voy a desactivar. Solamente lo activo cuando lo voy a necesitar. Pero si a ustedes les resulta más cómodo tenerlo activado, lo pueden dejar activado. Pero yo por lo general lo dejo desactivado. Desde el menú archivo podemos guardar este trabajo y luego entregarlo. Yo acá le voy a poner que no. Ahora sí, vamos con la carpetita del collage. Vamos a abrirlo. Tenemos por un lado el collage terminado, o sea, vamos a lograr que combinando todas estas imágenes nos quede de esta manera. Observando la imagen terminada, podemos ver que atrás de todo tenemos las hojas. Por lo tanto, las hojas las vamos a utilizar como fondo y todas las imágenes las vamos a trasladar aquí dentro.
voy a ir al menú archivo, pueden ir al menú archivo, abrir, o si ya tienen Photoshop abierto, mantienen presionado con el botón principal, con el izquierdo, y sin soltar arrastran la Photoshop, todavía no sueltan. Y acá adentro, ahí lo soltamos. Ponemos OK y ahí ya se abrió la foto de las hojas. Voy a ir al menú archivo, abrir, ya que dependiendo de la versión que estén utilizando de Photoshop, puede ser que les permita o no hacer este proceso de arrastrar y abrir el documento. Entonces, en caso que no les deje, desde el menú archivo abrir, abren las fotos. Si quiero abrir más de una foto, ya que Photoshop lo permite, con la tecla control presionada, yo puedo seleccionar el resto de las imágenes y presionar el botón abrir. Y Photoshop me va a estar abriendo el resto de las fotos. Voy a ocultar esto momentáneamente. Podemos ver que se abrieron las imágenes y están todas en distintas pestañas. O sea que son todos documentos separados. Por más que yo los tenga todos abiertos, siguen siendo individuales. Nosotros ya habíamos visto cómo pasar una imagen y colocarla dentro de otra. Cuando habíamos hecho la foto del águila, habíamos seleccionado todo el águila, después fuimos al menú edición, copiar, fuimos a la imagen donde queríamos colocarlo y ahí lo pegábamos. Pero esa no es la única opción que tenemos para poder trasladar imágenes y colocarlas junto con otras. Una de las opciones que más utilizo yo es, con la herramienta mover, me posiciono sobre la foto y con el botón izquierdo y sin soltar mantengo presionado y arrastro por encima, o sea, hasta que se habilita la otra pestaña. Pero un detalle, tengo que seguir manteniendo presionado el botón izquierdo, ya que si lo suelto, pierdo la imagen. O sea, no es que la pierdo, sino que se me escapa. Mantengo presionado el botón izquierdo y sin soltar arrastro, pero no lo lleven despacito, llévenlo rápido, hasta la pestaña. Porque si lo llevamos despacito, lo único que vamos a conseguir es esto, o sea, desplazarnos con la barra de desplazamiento. No, tiene que ser un movimiento rápido hasta la otra pestaña. Con el botón principal todavía presionado, me voy acá al medio de la foto y suelto el botón. Y ahí lo que hicimos es como una copia. La imagen sigue estando acá, pero trasladamos una copia acá adentro. Obviamente, si a mí me resulta más cómodo trasladar la foto, seleccionando, copiando y pegando, se puede hacer. Acá, por ejemplo, al moverlo, ¿qué es lo que ocurre? Estoy trasladando este marco blanco. Entonces, yo podría ir en las herramientas de selección con la herramienta marco rectangular y decir, no, yo no quiero el marquito blanco, yo quiero seleccionar y llevarme esta parte donde está la foto nada más. Voy con la herramienta mover. Así como está, yo también lo puedo trasladar. O sea, no hace falta ir a menú edición, copiar, abrir las hojas y edición, pegar. Se puede hacer, pero también con la herramienta mover, ¿se acuerdan de la tijerita que aparece? Mantenemos presionado y sin soltar, lo arrastramos hasta la otra pestaña. Sin soltar, lo arrastro al medio de la imagen y ahí lo suelto. Y fíjense que también lo trasladé. Pero fíjense que yo hice una selección para no traer este marquito blanco. Bueno, selección de seleccionar. ¿Qué otra opción tenemos? Desde el menú ventana, cuando yo voy a organizar, acá por ejemplo tenemos distintas opciones. Segmentar todo en vertical, todo en horizontal. ¿Qué son estas opciones? Significa que yo voy a poder agarrar todas estas pestañas y mostrarlas, o sea, visualizarlas en pantalla, todas las imágenes al mismo tiempo. Desde el menú ventana, organizar. Yo por ejemplo tengo 4 fotos, así que acá tengo una opción que dice 4 hojas. Cuando hacemos un clic, me está mostrando el contenido de las imágenes todo al mismo tiempo. Entonces yo puedo ir con la herramienta mover, hago un clic, activo la
capa, o sea, la imagen, el archivo que quiero trasladar. ¿Cómo lo hago? Fíjense que acá está activado el agua. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está resaltado ahí en blanco. Si yo quiero trasladar el fuego, hago primero con la herramienta mover un clic en la imagen y esto lo que va a hacer es activar ese archivo. Una vez que el archivo está activado, recién ahora, desde el medio de la foto y sin soltar, arrastro rápidamente a las hojas y ahí lo suelto. Quiero mover las manos, un clic en las manos y desde el medio con la herramienta mover, sin soltar, arrastro y lo llevo a las hojas. Pero fíjense que es un movimiento rápido. Si ustedes van muy despacito, muy despacito, muy despacito, solamente van a estar moviendo las barras de desplazamiento. Así que tengan presente que tienen que ser un movimiento rápido si lo quieren hacer así. Arrastrar, agarran y arrastran. ¿Qué pasa si yo quiero volver como lo tenía antes? Todo en pestañas. Desde el menú ventana, organizar, tenemos la opción de consolidar todo en fichas. Hago un clic y ahí regresé. Y fíjense que me encuentro en el archivo de hojas. Y como estuve trasladando la información, acá voy a activar las capas. Tengo el agua oculto para poder ver las manitos. Oculto, ahí tengo el fuego, lo oculto y ahí tengo las hojas. Tengan presente un detalle, tener varias capas dentro de un mismo trabajo puede hacer que el programa sea más lento, pero eso va a depender de dos cosas. Número 1, el tamaño de nuestra imagen. En este caso la foto no tiene muy buena resolución, ya que si yo me acerco, apenas me acerqué ya vemos que está toda pixelada. Entonces la imagen no tiene muy buen tamaño. ¿Cómo sé el tamaño de una foto? En este caso ya está abierta. Puedo ir al menú imagen y acá vamos a tener una opción llamada tamaño de imagen. Dentro de esta lista desplegable nosotros podemos ver el tamaño según las unidades que nosotros seleccionemos, pero acá arriba en dimensiones nos dice los valores en píxeles y no solamente eso, sino que también me va a estar indicando el tamaño en sí del documento, o sea cuánto pesa. No llega ni siquiera a 1 mega. Entonces, dentro de todo, este archivo no es muy pesado. Pero si ustedes trabajan, supongamos que tienen que armar un collage y les pasan las fotos. Y de repente las fotos fueron sacadas con una cámara digital. Entonces, el tamaño de ese archivo va a ser bastante grande. Y puede ser que el documento, en vez de pesar casi 1 mega, como este archivo, de repente pesa 40, 50 megas. O más todavía. Si nuestra computadora no tiene mucha memoria RAM, o sea, no tiene mucha capacidad, lo vamos a notar un poco más pesado el archivo. Entonces, en esos casos, trabajan de a poquito, o sea, de a una capa. Por ejemplo, supongamos que yo necesito trabajar primero con el agua. Por una cuestión de orden, capaz que el agua va primero. Entonces me aseguro de trabajar solamente con la capa del agua. Las otras no las traigo. Las voy a eliminar. Las selecciono. Y en la parte inferior tenemos este tachito para poder eliminarlo. Y entonces me preocupo de trabajar únicamente con la imagen del agua. Una vez que termino de trabajar con el agua, voy a buscar la otra foto y la traigo. ¿Sí? Y así voy haciendo con cada una. El archivo obviamente va a ser pesado, pero vamos a ir trabajando por etapas. Acá quedaron las pestañas. Por ejemplo, el agua ya la trasladé. ¿Qué hago? Cierro este archivo. O sea, una vez que yo ya tengo la imagen, solamente voy a tener abiertas las pestañas de las fotos que voy a traer. Nada más. Una vez que ya las traigo, las voy cerrando. De esa manera no tengo muchos archivos abiertos, porque también estamos perjudicando el rendimiento de la computadora. Entonces acá voy a trabajar por ahora con el agua. Entonces no tengo ninguna otra pestaña. Una vez que termino, archivo, abrir y traigo la otra foto. Pero como les digo, eso ya depende de la capacidad de cada uno de los equipos. Acá por ejemplo tiene el marco, así que archivo, abrir, voy a traer el agua, voy a ir con el marco rectangular
Selecciono simplemente esta área y lo voy a arrastrar. Ahí está mejor. Una vez que ya terminé, listo, lo cierro. Podemos ver que en el centro es un poco más pequeño, no es tan grande como acá. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el tamaño. Voy a ocultar esto momentáneamente. Control T para escalar. Y recuerden, si al presionar Control T no ven los manejadores, es porque están demasiado cerca. No se olviden, menú vista, reducir, o Control menos, o si tienen el mouse, Alt, y sin soltar Alt, con la ruedita se van acercando o alejando. Voy a cambiarle el tamaño, voy a mantener presionada la tecla Shift, y ahí mantiene las proporciones, y lo achico un poquito, y Enter. Podemos ver que ahí más o menos el tamaño estaría. Vamos a desplegar de vuelta las capas. Recomendación, a medida que vamos trabajando yo todavía no guardé nada. Desde menú archivo, guardar como, y le voy a asignar un nombre, por ejemplo, collage. Pongo OK, ¿sí? De esa manera me aseguro de ir guardando el trabajo cada tanto. No hay que esperar a tener todo terminado para guardarlo. De a poquito lo vamos almacenando. Ahora, en la parte inferior, nosotros tenemos estos iconos, que después los vamos a ir viendo. Vemos que el tachito es para poder eliminar el contenido del panel capas. Y acá vamos a tener este icono que es muy similar, que ya lo habíamos visto en el ejercicio de la chica, que era muy similar al de máscaras de selección. Y este se llama máscaras de capa. Pero en este caso no voy a hacer ningún tipo de selección. Así como está la capa, voy a hacer un clic en máscara de capa. Vamos a hacer esto más grande para que se visualice. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho? El color negro era la parte que no vemos de la foto y el color blanco es la parte que me permite visualizar. Si yo voy con el borrador, voy a cambiar el tamaño, bien grande. Fíjense que la dureza está en un 92%. Entonces, si yo lo paso, me queda de esta forma, con el borde muy definido. Voy a volver pasitos para atrás. Y si yo le bajo la dureza al 0%, ahí vemos que el borde no queda tan marcado. Pero, aún así, fíjense que acá se ve ligeramente transparente y acá se ve bien definido. Entonces, en vez de hacer esto con el borrador, vamos a hacer lo siguiente. Hay una herramienta que se llama degradado, que la vamos a encontrar acá. Es como un cuadrito y tiene un degradado dentro. El degradado es una mezcla de colores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una vez que tengo el degradado, fíjense que está la máscara activada. Esta parte es muy importante. Recuerden, este marco blanco que está acá me muestra qué es lo que tengo seleccionado, si la capa o la máscara. La máscara tiene que estar activada. En la parte superior, una vez que tenemos la herramienta degradado activado, en la parte superior me muestra este degradado, que va de blanco a negro. Si por algún motivo me muestra otros colores diferentes, en la lista desplegamos acá donde dice básico y elegimos la primera opción. Porque la primera opción va a trabajar con estos colores, el color frontal y el color de fondo. Acá tenemos los distintos estilos de degradados. Y si yo, por ejemplo, observo la pequeña miniatura, vemos que acá tenemos un círculo. Este degradado, que es el segundo, se llama degradado radial. Y el primero es el degradado lineal. Como se trata de ondas de agua, las ondas de agua son circulares, entonces voy a utilizar la segunda opción. Así como está la posición del degradado, blanco a la izquierda, color negro a la derecha, me voy a posicionar en el centro y donde nosotros mantenemos presionado me va a tomar como referencia el primer color, o sea, el color de la izquierda. Mantengo presionado desde el centro de la onda de agua y arrastro hacia afuera.
Fíjense qué fue lo que hizo dentro de la máscara. Me creó un degradado, donde nosotros mantuvimos presionado, me toma el color que se encuentra en esta posición, al arrastrar y soltar, me toma el color de la derecha, que es el negro. ¿Recuerdan cómo trabajan las máscaras? El color negro significa la parte transparente, o sea, lo que no visualizamos de la foto, y el blanco representa la opacidad, donde vemos la información. Entonces fíjense que simplemente con el degradado conseguimos que la imagen que se encuentra acá se fusione, o sea, se mezcle con el fondo. Si yo mantengo presionado, estaría creando otro degradado, o sea, reemplazaría el degradado que ya estaba hecho y me crea otro. Si es más grande, tengan cuidado porque les va a pasar esto. Estos bordes no se tienen que ver. Entonces, por ejemplo, si yo estiro demasiado en esta dirección, que es donde están los bordes, en cambio si estiro en otra dirección, conseguimos que tenga otro acabado. Lo mismo hay que hacer con el resto de las imágenes. Bueno, archivo, abrir, voy a traer el fuego, voy a arrastrar. La mayoría de las veces yo voy a hacer esto, o sea, raras veces me voy a ir al menú organizar y lo voy a dividir. Ustedes utilizan la opción que les resulte más cómodo. Si a ustedes les gusta la opción de dividir y ver las imágenes, lo pueden hacer, no hay ningún problema. El fuego lo voy a achicar, control T, necesito ver los manejadores para cambiar el tamaño, me alejo y lo cambio un poquito. Shift presionado, ahí estaría. Apenitas uso un cambio. Así como está, al fuego también le voy a aplicar una máscara de capa. Voy al degradado, pero ¿qué ocurre? Si yo le dejo este tipo de degradado que es radial y mantengo presionado y arrastro, fíjense que se hace como un círculo. Pero si veo el terminado, podemos visualizar que el fuego se ve todo completo, o sea, de arriba a abajo, no forma un círculo como en el caso de las ondas de agua. Voy a volver un pasito para atrás. Voy a cambiar el tipo de degradado y voy a elegir la primera opción, que es el degradado lineal. Mantengo presionado y fíjense lo que hace. Voy a mantener presionado, voy a arrastrar hacia arriba, como había hecho las ondas de agua. Y me voy a la miniatura de la máscara. Y me muestra donde mantuve presionado el color blanco. Recuerden, el blanco me permite ver la foto. Y donde solté me muestra el color negro. Ahí es donde le está haciendo la transparencia. Mirando la imagen, vemos que recién en este apartado, o sea, en esta parte, se ve transparente el fuego. Y acá se ve todo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de degradado va a ser de izquierda a derecha. Donde yo empiece va a estar en color blanco, o sea, lo voy a estar viendo. Y donde arrastre y suelte va a tener el color negro y se va a hacer el efecto transparente. Me voy a posicionar más en el medio y arrastro. Y ahí estamos mezclando. Fíjense cómo se genera la transparencia y se está fusionando el fuego con el agua. Puedo cambiar el orden. Si de repente el fuego está tapando mucho el agua, digo no, el agua quiero que esté arriba. Mantengo presionado y arrastro hacia arriba. Algo que puede ocurrir, que es un error muy común cuando estamos trabajando con máscaras y degradados, es que sin querer nos pasa esto. ¿Qué es lo que ocurrió? No se olviden de tener el panel de capas activo para ver qué es lo que está pasando. Fíjense que yo tengo activada la capa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Rellenó con degradado esa capa. No se olviden que el degradado en este caso yo lo quiero usar, pero en la máscara. Así que súper importante que siempre la máscara esté activada. En estos momentos el degradado no lo estamos usando como un fondo, sino que lo estamos usando dentro de las máscaras para jugar con las transparencias. Pero más adelante lo vamos a estar utilizando para crear fondos en nuestra imagen.
ya que no siempre vamos a querer utilizar una fotografía como fondo. En algunas ocasiones nos gustaría tener, por ejemplo, una mezcla de colores. Un detalle acá con el agua. Me gustaría que algunas partes se resalten más. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la máscara, voy a agarrar la herramienta pincel, voy a hacerlo un poco más grande, y la dureza la voy a bajar más o menos a un 4 o 5%. Con la máscara activada y con el pincel, fíjense que yo puedo pintar. Recuerden que el pincel me permite recuperar parte de la información borrada. Entonces puedo resaltar algunas áreas. Tengan cuidado de no hacer esto. Asegúrense de ir de a poquito, mantienen presionado y van resaltando algunas partes. Y guardamos. Archivo, guardar. Control S si les gustan los atajos de teclado. Voy a traer las manos. Archivo, abrir. Pero ustedes trabajen, o sea, necesitamos traer solamente las manos, sin el fondo. Así que recuerden cómo es para seleccionar solamente las manos. Pueden usar máscaras de selección, las van a necesitar para poder perfeccionar la selección, ya que con varita mágica va a ser un poco más complicado, porque está bien, el fondo es blanco, con un clic lo puedo eliminar, pero fíjense que en las manos también tenemos mucho reflejo blanco, así que tengan cuidado cuando van a eliminar el fondo. No eliminen información de las manos. Fíjense acá cómo quedó. Acá eligieron con varita mágica, apretaron suprimir y eliminaron prácticamente parte de la mano. Así que tengan mucha precaución con eso. Una vez que ustedes ya tienen una mano, ¿qué pasa? Yo acá tengo otro par. Vamos aquí a mostrar las capas. Ustedes lo que tienen que hacer es duplicar esta capa. Desde el menú capa, duplicar capa, acá les va a pedir el nombre, le ponemos OK nada más, y ya tenemos un duplicado de la otra capa. Y ustedes piensan que ya van a tener las manos sin fondo. Manos ya no las necesito, se cierra la pestaña, o sea, no dejo nada más abierto. Con la herramienta mover, puedo trasladarlo y con transformación libre puedo girarlo. Ahí ya lo tenemos volteado. Esta es una opción. Otra opción, que es mucho más prolija, ya que con transformación libre lo que puede ocurrir es que no quede demasiado derecho. Me voy al menú edición y en transformar vamos a encontrar la opción voltear vertical. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Ahora necesito que esté la mano de este lado. Nuevamente menú edición, transformar y abajo de todo voltear horizontal. Entonces conseguimos que se gire directamente y que quede derecho. Estas manitos se las voy a dejar a ustedes para que lo hagan de tarea y practiquen con selecciones y máscaras de capa.